we're always ready for whatever. Like it's little kids are like 10 years old and they're ready. They're just soldiers, you know. Your guns. Sometimes we hold each other's guns. Sometimes we, gotta hide guns. It just depends on what, and that's the part of that adrenaline life that I love. I'm an adrenaline junkie. Las calles son una jungla salvaje, donde los pandilleros matan y mueren a cada instante. Es por eso que la mujer que acabas de escuchar se hace llamar Hazel, para proteger su verdadera identidad. Es que ella no es una dama común y corriente, sino que se trata de una peligrosa pandillera que participa del mundo criminal desde pequeña. De todas las organizaciones, las maras son las que dejaron una huella indeleble en su vida, porque allí los roles femeninos son complejos, combinando hermandad, protección y rudeza con episodios traumáticos que incluyen abusos sexuales y muerte. Sus vidas son difíciles y están marcadas por el instinto de supervivencia, que las empuja a ser parte de una banda delictiva para ganar respeto en las calles. A partir de sus oscuras confesiones en esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos conocer a fondo cómo viven y mueren las mujeres pandilleras. Que nos respeten, ganarse el respeto de todo. Una misión en la pandilla, lo mismo que el hombre andar fregando, que le tengan miedo, tener timada a la gente, sin tener mando de nadie y todo eso. Si bien las sangrientas maras se originaron en los años 80 y 90 en las calles de Los Ángeles, su historia infame continúa hasta el presente con gran presencia en países como Honduras y El Salvador. Por lo general, cuando pensamos en grupos como la Mara Salvatrucha, alias MS-13 o sus rivales eternos Barrio 18, solemos imaginar a hombres tatuados portando armas, reivindicando valores de hermandad y honor entre criminales. Pero detrás de esa imagen netamente masculina, existe un mundo mucho más complejo y misterioso que tiene lugar para la feminidad. De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF en 2011, en aquel entonces las mujeres representaban aproximadamente el 20% de los integrantes de las pandillas en países como El Salvador y Honduras. Es un fenómeno llamativo pero que tiene motivaciones bien claras, las cuales en varios casos se asemejan a los relatos de los delincuentes masculinos. Para muchas mujeres, entrar a un grupo delictivo es una oportunidad para refugiarse de la violencia cotidiana y fortalecerse frente a las agresiones de su entorno. Ten en cuenta que los ataques sexuales y robos están a la orden del día en muchas comunidades latinoamericanas, y sin intervención concreta de la ley, a las víctimas solo les queda valerse por sí mismas. Lo interesante es que en muchos casos son justamente las pandillas las que construyen esos contextos agresivos y altamente tóxicos. Al igual que en el caso de los hombres, el reclutamiento de nuevas muchachas suele ser más fructífero en zonas marginadas, donde las oportunidades de empleo escasean y la concreción de una vida normal es solo un sueño para la enorme mayoría. Hazel pasó su infancia en el este de Los Ángeles, un área asignada por la presencia de grupos delictivos peligrosos y una gran cultura en torno a la vida criminal. Escuchemos sus recuerdos describiendo a qué edad y cómo fue su entrada a este mundo tan infame. 14, trying to, I guess, look for love and acceptance, but I found it in my hood, in my neighborhood, and I met a few people and just, I was always the one that said I never wanted to be from the hood to have to show nobody where I'm from or that I'm down for because I handle stuff right when things happen because. La búsqueda de aceptación es uno de los factores más recurrentes en las historias de pandilleros de ambos géneros. Las maras como MS-13 o Barrio 18 plantan bandera en zonas conflictivas y les ofrecen a las personas un espacio donde pueden ser alguien de valor. Una manera de ganar respeto, dinero y estatus casi de inmediato, utilizando la fuerza de sus manos y la letalidad de las armas de fuego como herramientas principales. Al igual que Hazel,
La contención familiar que mucha gente no puede encontrar en su propio hogar termina apareciendo en las calles en la forma de socios que hablan, se visten y actúan de manera semejante a ellos. Es entonces que aparece el fenómeno de el vacile, esa diversión de compañeros que se fomenta cuando fuman marihuana juntos, escuchan música juntos y por supuesto pelean juntos. Todos quieren ser parte de esa salvaje fiesta, incluso las niñas, que como mencionamos encuentran en estos ambientes el respaldo que no tienen en sus hogares. Cada grupo delictivo fomenta el ingreso de los jóvenes y adolescentes de los barrios que controla. Siempre es mejor reclutar a nuevos soldados cuando estos son aún infantes. De esa forma es posible entrenarlos, prepararlos y moldearlos a gusto para que acaten las órdenes al pie de la letra. Ocurre de igual manera con las niñas, quienes son preparadas por la pandilla para sobrevivir en las calles, valiéndose de las costumbres del grupo. Sin embargo, la violencia no solo habita en los barrios, sino que continúa en los calabozos. A continuación escucharemos las palabras de un grupo de mujeres criminales que terminaron tras las rejas. Si bien todas ellas acabaron en el mismo lugar, el punto de partida de cada una fue bastante diferente. A mí me atrajo, ¿sí? O sea, que quería ser igual que otra. Mi caso es bien diferente, porque yo no quería meterme en las pandillas, pero a mí me agarraron a la fuerza, saltaban encima de mí. ¿Cuánta gente te brincó? 18 personas eran, 18 people. hembras y varones. Como verás, ingresar a la pandilla no siempre es una opción elegida, sino que en muchos casos es impuesta a la fuerza por criminales que amenazan con matarte si no colaboras con sus negocios. Es que para las maras reclutar nuevos integrantes es una cuestión fundamental para asegurar la existencia del grupo. Siempre se necesita sangre joven para lubricar los engranajes de sus negocios oscuros, pero también para participar de los combates con rivales y policías. Lo sorprendente del relato que acabamos de escuchar es que el ataque sufrido por esta presidiaria al inicio de su relación con una pandilla fue perpetrado tanto por hombres como por mujeres. Los dos géneros unidos en una sola descarga de violencia hacia una joven niña que no deseaba entrar al oscuro mundo de las bandas delictivas. Es sabido que en el caso de los muchachos de la Mara Salvatrucha, uno de los principales ritos de iniciación consta de una salvaje paliza que dura exactamente 13 segundos, en clara referencia al nombre del grupo. Durante ese lapso, los pandilleros pueden moler a palos al ingresante. Se vale todo salvo armas punzocortantes y de fuego. En cuanto a las chicas, también tienen que soportar un bautismo violento. Pero en varias ocasiones, en lugar de puñetazos, la agresión es de carácter sexual. En las cárceles se comenta de actividades bárbaras como el tren, en la que varios miembros masculinos se abalanzan por turno sobre una misma ingresante para demostrarle cómo es la jerarquía de poder en la cicla, nombre que se le da a las células regionales de cada mara. Es como va uno detrás de uno, va el otro, violación. So the train is that one guy goes after another. That happens, does it a lot? Sí, pero ahí depende. O sea, ahí depende de la que se va a brincar. Ahí le piden el permiso a la que se va a brincar. Si querés algo. Do you have more respect if you go in by violence or if you go in by love? No, it's more respect if you do it by her. Because if you do it by love, then you're like a prostitute of the group. Lo más infame es que los líderes de la Mara esperan que la víctima se defienda, que demuestre su fiereza y determinación tratando de evitar las violaciones. Si se resiste lo suficiente, el castigo dura menos y se la considera una guerrera apta para actividades peligrosas, lo que significa más respeto y dinero. Por el contrario, si accede sin reparos, su estatus dentro de la pandilla se ve seriamente afectado. Probablemente esa muchacha jamás sea considerada una par ni se la invite a participar de negocios delictivos más jugosos. Un elemento clave de la identidad pandillera son los tatuajes, los cuales en muchos casos son un mapa que registra el origen,
las células a las que pertenece y los crímenes que cometió la persona que los porta. Cada mara tiene símbolos propios. Es por eso que poseerlos en la piel conlleva un compromiso hasta la muerte con el grupo y los compañeros, como también una rivalidad eterna con las pandillas enemigas y con la policía. Desgraciadamente, la tinta no siempre es colocada por elección de los nuevos integrantes. En algunos casos es una marca forzada que acompañará a la persona por el resto de su vida. Can I ask her how old she was when she had that done to her face, or she did that to her face? 17. 17. And was it done as a punishment, or was it done because you wanted to have it done? Un castigo. It was a punishment. Yo me quería retirar, ya no quería estar en esto. So they said you have this tattoo. What about if you'd refused to have the tattoo? Me hubieran matado. You would have been killed. So they put that on your face so you knew that you'd be in danger everywhere you went. Suena aterrador, pero a la corta edad de 17 años, esa joven ya era una pandillera veterana que buscaba cambiar su vida. El problema es que en las maras no existe el concepto de salirse. Uno pertenece hasta que cae abatido con el pecho lleno de plomo, ya sea disparado por rivales o por compañeros a modo de castigo. Retomando la problemática de los ataques motivados por el género, El Salvador es un país peligroso para las jóvenes en general, ya que según el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, alrededor de 2.521 muchachas han sido asesinadas entre 2015 y 2019. Esto da un promedio de 420 fallecimientos por año. La gran mayoría de los casos estuvo relacionado a abusos sexuales, violaciones y crímenes intrafamiliares, lo que habla de un ambiente hostil que forja caracteres agresivos. Es por eso que desde que son jóvenes muchas niñas ven que la única forma de sobrevivir en el mundo es siendo duras, presentándose como una amenaza y portando armas para defenderse en caso de que las cosas se salgan de control. Los expertos en criminología destacan otros factores que empujan a muchas jóvenes a formar parte de las maras, muy similares a los que afectan a los varones. Pobreza extrema, violencia sexual, maltrato infantil, deserción escolar, desempleo, fácil acceso a las armas y drogas y sobre todo crecer en barrios donde operan pandillas. Esto último es muy importante, ya que casi todas las historias comienzan con un primer acercamiento curioso, luego de ver en muchas ocasiones a los criminales pavoneándose por la calle. Además, las maras proponen un gran sentido de pertenencia respecto a la zona donde nacieron. What age were you when you joined the gang? I was 14. 14. Looking Tell me about your childhood a little bit. You grew up with both parents? I grew up with, at 14, I was on my own. 14. Hazel cuenta que desde joven tuvo que valerse por sí misma, aprendiendo a defenderse desde los 14 años. De a poco fue escalando en la estructura delictiva de las maras hasta recibir trabajos de mayor importancia, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Sin embargo, no todas las historias de mujeres pandilleras son iguales. El caso de Hazel es particular. Ella es parte de una organización criminal desde hace décadas. Podríamos decir que es una veterana de esa vida peligrosa. Hay otras jóvenes que jamás logran ese nivel de respeto de parte de sus pares, y es que las maras son grupos fundados, integrados y liderados generalmente por hombres violentos. Esto se refleja en su organización jerárquica y los límites que tiene cada individuo para crecer dentro de la pandilla. Es por eso que no abundan las líderes femeninas, y por lo general las ganancias más suculentas quedan en manos de los integrantes masculinos, quienes son considerados como mejores soldados por puro prejuicio machista. De acuerdo con las integrantes femeninas, pese a todos los prejuicios que pueden tener sus compañeros, ellas deben realizar las mismas actividades y sacrificar las mismas cosas para formar parte del grupo. En una mara como la MS-13 no hay lugar para la debilidad o las dudas, solo existen las órdenes y la acción.
En muchos casos, las directivas incluyen robos, ataques, torturas y, por supuesto, el asesinato de personas. Women do the same thing that men do. So, what, do you go and kill people? Sí. Yes. Look at you smiling like Misiones that. son misiones. A mission is a mission. So if you're told to go and kill someone, you go and kill someone. Sí, porque es misión. Have you done that? ¿Lo has hecho? Yes. You have, yeah? I think yes, move your eyes. Yes. Yeah. Sorry, we're laughing about killing someone here. It's quite good. La sonrisa picaresca de esa criminal lo dice todo. En su vida experimentó el horror, pero también es responsable de la muerte de varias personas inocentes que su pandilla señaló. Como buena soldado, ella aceptó las órdenes y jaló del gatillo sin titubear. Así fue como se ganó el derecho de portar los tatuajes y de presentarse como una integrante de la Mara Salvatrucha. En los papeles, los miembros femeninos tienen los mismos derechos y responsabilidades que sus contrapartes masculinas. Sin embargo, en la realidad, la historia es bastante distinta. Por lo general, ellas tienen que demostrar el doble de coraje y estar alertas en todo momento. Entre los sicarios varones existe una desconfianza innata en sus compañeras, un temor a que no tendrán la frialdad ni la actitud necesarias para actuar cuando tengan que entrar en acción. Esto lleva a que gran parte de las mujeres pandilleras se expongan a enormes peligros y a misiones riesgosas solo para demostrar su valor. Según reportes de organizaciones que estudian el funcionamiento de maras latinoamericanas, pese a que las chicas pandilleras no suelen ser valoradas de la misma manera, ellas son partícipes fundamentales en algunas de las operaciones más críticas. En otras palabras, suelen hacer el trabajo sucio, tomando grandes riesgos. Por lo general se relaciona a las mujeres con actividades como el traslado de droga en su vestimenta o incluso en cápsulas repletas de cocaína dentro del cuerpo, lo que se conoce como mulas. Si bien es cierto que realizan ese trabajo pasivo, es una labor que implica doble riesgo. Por un lado, ser atrapadas por la policía y por otro, que el contenido estalle en sus estómagos causando una muerte dolorosa. Más allá del transporte, ellas también son parte de los escuadrones de sicarios y otras áreas mucho más intensas dentro de las organizaciones delictivas. Good. You have to be as hard or as ready to bust the cap on somebody, like almost like just to. You gotta just be quick to be a killer, and but that's everyday life. You know what I mean? Like where I grew up in, where I come from, like that's automatic. It's like in your basic tools for life, you know, like number one is survival, and either you're a shark or you're gonna be eaten, yeah. La ley del más fuerte parece ser la única regla que respetan las pandillas. En el caso de los frentes salvadoreños como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, sus negocios y los actos que cometieron para sostenerlos les valieron transformarse en el enemigo número uno del Estado. Desde su surgimiento a nivel latinoamericano a mediados de los años 90, esos grupos se adueñaron de las calles, imponiendo un reino de terror que afectaba tanto a las fuerzas de seguridad como a los civiles. Según Hazel, las acciones de un pandillero no quedan impunes, ya que dentro de las organizaciones existe un sistema de honor, con castigos de acuerdo a las ofensas o excesos cometidos por la persona involucrada. When it comes to, we have ethics and codes when it comes to gangs too. You're not supposed to we get checked, or we could even get a green light on us if we shoot and like do a drive-by, which drivers are no longer allowed, but if we were and there's a child, that's already like dead man walking, you know, pretty much, because. El ejemplo extremo citado por la criminal es una forma de argumentar que las pandillas actúan con cierto control o código moral, pero en la realidad los asesinatos de inocentes son de lo más frecuente, incluso si se trata de un niño. Más allá de que el responsable luego sea castigado internamente,
La sangre que se derrama en las calles deja manchas imborrables y destruye familias enteras, a las cuales poco le importa si los compañeros del asesino aprobaron o desaprobaron sus acciones. En el caso particular de El Salvador, la situación se fue totalmente de control. La Mara Salvatrucha tenía un dominio absoluto y nutría sus arcas cometiendo robos, secuestros, pero por sobre todo haciendo cobros a los comerciantes. La idea es tan sencilla como terrible. La pandilla enviaba pistoleros a entrevistarse con los pequeños empresarios. Los criminales daban la desagradable noticia de que desde ese mismo día, el comercio tenía la obligación de ofrendar una porción de sus ganancias a la Mara. De lo contrario, el precio sería pagado con sangre de la familia del dueño. Por lo general, la gente accedía a esas extorsiones salvajes. Es que las amenazas de frentes como MS-13 no eran solo palabrerío, sino afirmaciones totalmente reales. Son innumerables los casos de vandalización de propiedades, abusos sexuales y asesinatos a sangre fría registrados en El Salvador. No por nada el país se transformó en uno de los más peligrosos del planeta en materia de homicidios. Dentro de esa construcción de poder, las mujeres pandilleras han sido parte fundamental, sobre todo en los últimos años cuando muchos pistoleros masculinos fallecieron o fueron apresados. Las maras tuvieron que reclutar sangre fresca con urgencia. En ese contexto, las pistoleras ganaron la aceptación de sus pares a tal punto que en muchos casos lograron que se dejase de lado la violación en grupo como ritual de iniciación. Es por ese papel protagónico que asumieron en la propagación del miedo y la muerte que numerosas pandillas fueron apresadas durante los operativos masivos de captura llevados a cabo por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien asumió el cargo máximo el 1 de junio de 2019. Desde entonces se declaró en guerra con las maras, incluyendo a las jóvenes que las integran. La única cárcel de mujeres en El Salvador está ubicada en el municipio de Ilopango. Allí son enviadas constantemente grupos de detenidas que en su mayoría son señaladas de vínculos con pandillas. Desde 2019, la administración de Bukele ha desplegado un plan en varias etapas para destruir de una vez por todas a las maras como MS-13, causantes de tanta muerte y dolor en el país. Se efectuaron arrestos masivos, se destruyó la propiedad de los líderes, se incomunicó a los pandilleros detenidos y se construyó el CECOT, siglas de Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una imponente cárcel de máxima seguridad donde los criminales sean sometidos a un estricto sistema de normas y vigilancia constante. De seguro viste imágenes del lugar y el trato severo que reciben los reos. En cuanto a las mujeres, las medidas fueron menos agresivas, pero sí se tuvo en cuenta la gran cantidad de muchachas que colaboraban o eran integrantes activas de las maras. Las penas impartidas fueron similares. La única diferencia es que hasta el momento de edición de este video, Nayib Bukele no ha construido un penal de alta seguridad femenino. Teniendo en cuenta el compromiso de ese polémico líder con el combate de la delincuencia, no sorprendería ver un CECOT, pero exclusivo para las damas. Repasando las actividades y las vivencias que experimentan las mujeres dentro de las maras, es difícil establecer una narrativa única. Hay quienes llegan a esa vida por accidente luego de mucho sufrimiento y marginalidad. Otras parecen haber nacido adictas a la adrenalina de disparar un arma de fuego. Stuff happens, shit happens, you know, life happens, and for gang members like us, it's not a choice. Like, you just do what you gotta do, no matter what, for your family, for your brothers and sisters, you know, like your hood. Está claro que las tentaciones de la vida criminal no discriminan por géneros. Hombres y mujeres son susceptibles a encandilarse por el vicio y recurrir a la delincuencia para encontrar sentido en la vida. Es por eso que hoy en día las pandillas nutren sus filas
con miles de chicas que realizan actividades iguales o incluso más nefastas que sus compañeros masculinos. Ellas son una parte fundamental de esos imperios de violencia, pero aún así su lugar en la jerarquía de las maras sigue siendo objeto de polémica. Mujeres duras como Hazel son prueba de que en contextos donde la única ley es la de la selva, es posible ascender más allá de tu género y tu origen. La única condición es estar dispuesto a entregar tu alma a cambio, cometiendo los actos más infames que puedas imaginar. De esta forma llegamos al final de un video cargado de violencia. Si te gusta este tipo de material y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de las organizaciones criminales, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.